Hola grupo, en esta semana retomamos el trabajo para profundizar en un componente clave de la labor traductora que es la revisión. Vamos a explorar las herramientas, los criterios y también los pasos concretos que nos van a permitir afinar nuestras selecciones y mejorar nuestros textos. De este modo van a resultar más claros, más precisos y también más adecuados para quienes los van a leer. Veamos ahora por qué es tan importante esta etapa de revisión. Cuando empezamos a trabajar como traductores, uno de los errores más comunes es pensar que la traducción va a terminar cuando ponemos el punto final. En realidad, la revisión es una parte constitutiva del proceso de traducción porque completa nuestro trabajo y garantiza que el texto final tenga una calidad profesional. Es indispensable primero porque siempre cometemos errores, incluso cuando dominamos el tema y la lengua. Estos errores podrán ser de distintos tipos, podrán ser tipográficos, de estilo, de interpretación o bien de transferencia, por lo que la revisión va a funcionar como un filtro que asegura que el texto sea claro y fiel al original. Vamos a ver que el proceso de revisión abarca dos fases fundamentales. La primera es el cotejo, en el que vamos a comparar palabra por palabra, oración por oración, el texto de origen con nuestro texto meta. En esta etapa vamos a detectar problemas de fidelidad, errores de sentido, incoherencias entre ambos textos. La segunda etapa, que es la lectura final, nos permite concentrarnos solamente en el español. Aquí, en esta etapa, vamos a chequear la fluidez, la cohesión, la corrección normativa, el registro y también la naturalidad de nuestro texto. Esta lectura idealmente se podrá hacer en voz alta. Vamos a ver que en síntesis revisar no es un lujo que nos podemos dar, un lujo opcional, sino que es lo que transforma un borrador en una traducción profesional. Y en este punto es importante entender que revisar no significa hacer magia con cualquier texto. Hay textos que están tan mal escritos o tan mal traducidos que revisarlos no va a ser ni rentable ni eficaz, ya que exigirían tantas correcciones que convendría hacerlos desde cero. Esto no tiene que ver con errores mecánicos, que son rápidos de corregir, sino con problemas profundos de estructura, de coherencia o de interpretación. También tenemos que distinguir entre revisión de traducciones y correcciones de estilo. Muchas veces se las confunde, pero no son oficios iguales. El corrector de estilo va a trabajar con un solo texto sin cotejar con un original y su función es la de mejorar la redacción sin alterar el significado. En cambio, el revisor de traducción va a trabajar con las dos lenguas y con el texto de origen y el texto meta. La responsabilidad de este revisor en este caso no es solo pulir la redacción, sino también corregir errores de sentido, omisiones, sobretraducciones, falsos amigos, calcos de estructuras, problemas terminológicos también. Es por esto que hay que tener mucha experiencia para revisar, hay que entender tanto el proceso como también la transferencia. Finalmente, vamos a decir que revisar no es volver a traducir. Si una traducción es ilegible, incoherente o está llena de errores de comprensión, lo ético y profesional sería proponer una retraducción completa y no intentar maquillarla. Veamos entonces en qué consiste esta primera etapa del proceso de revisión, que es la del cotejo. Esta etapa es la más analítica de todo el proceso y es donde miramos simultáneamente el texto original y el texto meta. El propósito aquí va a ser verificar que la traducción sea fiel y también que esté completa. En esta parte vamos a revisar los errores de sentido, que son los que se producen cuando el traductor no comprendió una estructura, un término o una idea del original. Y vamos a ver que este tipo de errores pueden surgir ya sea por desconocimiento lingüístico, por falta de documentación o bien por una mala interpretación del texto original. Luego vamos a revisar errores de traducción o interferencias, que son los que incluyen a los falsos amigos, los calcos léxicos o estructurales, el orden sintáctico calcado del inglés también, o bien en el extremo opuesto, las frases forzadas que hayamos utilizado por tratar de evitar supuestos calcos. Aquí vamos a ver que el criterio que debe predominar siempre es el del equilibrio. También vamos a revisar la terminología, ya que un problema frecuente es la falta de rigor terminológico, es decir, usar términos que son cercanos pero no equivalentes, por ejemplo. También podemos ver que alternamos sin motivo entre sinónimos o bien en textos técnicos o académicos no utilizamos la repetición que a veces es necesaria para lograr precisión.
También vamos a revisar la sobregeneralización o la sobretraducción, ya que a veces como traductores agregamos información que el original no dice. Esto va a romper la fidelidad del texto y también puede introducir errores. Vamos a revisar en esta etapa también el registro y la voz, ya que debemos respetar cambios de registro, estilos del discurso y también, por ejemplo, la consistencia de la persona gramatical. Es importante revisar la integridad del texto meta, es decir, verificar que no falten palabras, frases o datos. En este punto vamos a controlar los números, las siglas y también, por ejemplo, la correspondencia que puede haber entre gráficos y el texto. Vamos a decir que la etapa del cotejo es rigurosa, pero no creativa, ya que en esta etapa vamos a buscar precisión y fidelidad. Bien, pasemos a la lectura final, que es la etapa en la que el revisor se va a convertir en lector crítico del texto en la lengua meta. El objetivo de esta etapa va a ser asegurarnos de que el texto meta funcione como un texto independiente sin la necesidad de compararlo con el original. Aquí nos vamos a concentrar en la redacción, es decir, en el equilibrio de las estructuras, en la longitud de las oraciones, en la elección de los conectores y de los recursos que aseguren la fluidez, ya que a veces el inglés es mucho más compacto que el español, por lo que vamos a necesitar dividir o unir oraciones para lograr claridad. También vamos a verificar en esta etapa que las decisiones normativas sean coherentes, ya sea, por ejemplo, el uso de comillas inglesas o españolas, el uso del gerundio, las abreviaturas, la escritura de los números, el uso de mayúsculas, de cursivas. Aquí la cohesión y la coherencia merecen atención especial. Vamos a ver si los datos coinciden, si la secuencia lógica se sostiene, si los conectores están bien elegidos como dijimos, o si hay repeticiones innecesarias o lagunas. Por último, en esta etapa vamos a comprobar que se haya cumplido el encargo de traducción. Incluso si no hubo instrucciones explícitas, siempre hay una consigna implícita que debemos lograr ver. Por ejemplo, mantener la terminología del cliente, respetar las convenciones del campo, adaptar formatos. La lectura final no busca rehacer la traducción, sino busca que el texto respire naturalidad, claridad y también corrección. Veamos ahora el género textual que abordamos esta semana, que es el artículo de revisión. Vamos a ver que este género, a diferencia del artículo de investigación, no presenta resultados inéditos, sino que su función va a ser la de recopilar, sintetizar y también analizar críticamente la bibliografía que ya existe sobre un cierto tema. Vamos a ver que el artículo de revisión es un estudio detallado y cuidadosamente construido que nos plantea una mirada integradora. Va a combinar muchos estudios, va a resaltar las coincidencias y las discrepancias que existen sobre un tema y también los vacíos y tendencias que se encuentran. La diferencia central entonces con un artículo original está en la unidad de análisis. El investigador no analiza un experimento o encuesta propia, en este caso, sino el conjunto de investigaciones que ya se publicaron. Sin embargo, vamos a ver que se mantienen los mismos principios científicos, que son los de la rigurosidad, el método, la citación adecuada y también el análisis crítico. Además, este género vamos a ver que es especialmente útil en las disciplinas donde estudiar la evidencia acumulada ayuda a tomar decisiones clínicas, metodológicas o teóricas. Es por esto que un buen artículo de revisión no solo resume, sino que también evalúa, discute y propone líneas futuras. Y para entender cómo se organiza un artículo de revisión, necesitamos pensar en la función comunicativa que tiene este género. Tanto el autor como el lector, vamos a ver que son especialistas, por lo que la comunicación es entre pares. Esto implica que el nivel de tecnicidad va a ser alto y que se va a esperar una argumentación sólida basada en evidencia. El tipo textual predominante combina la exposición y la argumentación. Se presentan datos provenientes de la literatura, se los organiza según un criterio y también se construye una postura crítica del autor. En cuanto a la superestructura, aunque a veces vemos que se asemeja al formato IMRD de los artículos de investigación, suele responder al esquema del texto expositivo. Es decir, que vamos a encontrar una introducción, que es la que presenta el tema, justifica la relevancia de revisarlo y plantea los objetivos.
Luego va a indicar el método donde se explica cómo se realizó la búsqueda bibliográfica, qué criterios se usaron para incluir o excluir estudios, qué bases se consultaron y de qué manera se evaluó la calidad y validez de los artículos seleccionados. También vamos a encontrar un desarrollo y discusión, que aquí es donde sucede lo más importante. Se organizan los resultados de los estudios revisados, se comparan y también se detectan tendencias, inconsistencias y limitaciones. Esta combinación entre análisis y comentario crítico es el corazón del artículo de revisión. También se van a presentar las conclusiones, donde se indican las principales implicancias, las respuestas logradas y también los vacíos detectados. Vamos a ver que muy seguido se incluyen propuestas para nuevas investigaciones en esta sección. Vamos a ver también las referencias, que reúne todas las fuentes especializadas siguiendo las normas editoriales específicas de donde se publica este tipo de artículos. Esta estructura vamos a ver que nos va a ayudar como lectores también a comprender no solo qué se sabe sobre el tema, sino también cómo se llegó a estas conclusiones y qué falta investigar. Vamos ahora al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 23, que deberá realizarse de manera grupal en grupos de 2 a 3 integrantes. Como siempre, cuentan con una guía que podrán descargar de la plataforma y que los va a ayudar a resolverlo. También contiene comentarios que se esperan leer dentro del desarrollo de las consignas. En cuanto a la teoría aplicada, en el primer punto deberán describir uno de los dos casos que están resaltados en color en la unidad de traducción, que pueden generar un error por interferencia lingüística. Es decir, esta unidad de traducción del texto original presenta problemas lingüístico-textuales que deben corregirse para lograr una traducción gramaticalmente correcta y estilísticamente adecuada. Recuerden que la traducción usada en el ejercicio de teoría aplicada debe coincidir con la del texto meta. En la segunda consigna deberán revisar las unidades de traducción seleccionadas del fragmento y completar las fichas indicando la traducción final de cada unidad de traducción, el nombre y la función de la convención aplicada y también una breve explicación del procedimiento que siguieron para resolver la traducción. Siempre recuerden utilizar como referencia las partes resaltadas en color de las unidades de traducción. En cuanto a la parte práctica, tienen dos fragmentos que deberán traducir al español en función del encargo. En grupos de 2 participantes, cada integrante deberá traducir una de las partes y luego revisar la traducción de su compañero o compañera. Luego deberán analizar las observaciones, acordar ajustes y unificar los criterios para producir una versión final coherente. En los grupos de 3, 2 personas se van a encargar de la traducción de cada una de las partes y el tercer integrante actuará como revisor del documento completo, señalando las mejoras y proponiendo cambios. Luego, el grupo va a consensuar las decisiones finales para asegurar la claridad, la consistencia y la adecuación al encargo. Recuerden que en este caso la revisión será un proceso interno, es decir, que los comentarios y las correcciones van a circular solamente dentro del grupo. Únicamente se entregará a la tutora la versión final sin borradores ni marcas de edición. En este trabajo práctico es muy importante seguir la guía de estilo que se describe en el encargo respecto a la cantidad total de palabras, del resumen del artículo, al tratamiento de las abreviaciones y también al sistema de medidas que deben utilizar en el texto meta. Hasta aquí este video, les deseo una excelente semana. Saludos.